silencio por las últimas víctimas de violencia de género. A esta sesión ordinaria del Pleno correspondiente al mes de agosto, que se celebra hoy día 7 de septiembre. Como procedimiento, como cuestión de orden, antes de comenzar con la sesión ordinaria de este Pleno, mantendremos un minuto de silencio en virtud de un acuerdo plenario adoptado en este Ayuntamiento por las últimas víctimas de violencia. Ahora, como del orden del día, dentro de la parte resolutiva, es el punto número 1, la aprobación, si procede, del borrador para las actas de las sesiones celebradas el día 22 de junio y 25 de julio de 2017. ¿Alguna intervención por parte de los concejales? ¿Algo que no se reflejara en el acta? Señor López Villa. Con su permiso, buenas tardes a todos los presentes. En el acta del 25 de julio, en la página 12, hacia la mitad de la página, estamos en el turno de ruegos y preguntas, y se refiere a una pregunta que le hago. Se pregunta cómo va el proceso de retirada definitiva de la barrera que hay en el acceso al núcleo de Los Ángeles de San Rafael. Y en la contestación usted dice, está una situación en la que próximamente se ordenará de nuevo la retirada de la barrera y si no cumplen 24 se hará de manera subsidiada por el Ayuntamiento. No sé si sobra el 24 o el 24 formaba parte de alguna frase que mencionó. ¿Sobra el 24? Vale, pues se retira. Bien, nada más por mi parte. De acuerdo, gracias. ¿Alguna cuestión más a las actas que hoy traemos a aprobar? ¿No? Pues con ese matiz se aprueban por unanimidad. El siguiente punto del orden del día es la dación de cuenta de disposiciones oficiales. Señor secretario. Sí, les doy cuenta de la orden en el Boletín Oficial de Castilla y León del día 28 de julio pasado, la orden pre-636-2017, 27 de julio, por la que se determina la cuantía definitiva del año 2017 y se fija la cuantía del segundo y tercer cuatrimestre de la financiación local vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León en la parte incondicionada. Y saben ustedes que hay unos fondos de la Comunidad Autónoma para su reparto a los ayuntamientos, está regulado por ley y esta es la orden por la que se hace ese reparto. A este ayuntamiento distinguen entre participación de los impuestos propios de la Comunidad Autónoma y la parte del Fondo de Cooperación Económica Local General, que se nutre de los impuestos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma. Del Fondo de Participación en Impuestos Propios le corresponden al Ayuntamiento 29.777,04 euros y del Fondo General 114.465,68 euros. Entonces, un total de 144.242,72 euros. Y no hay ninguna otra digna de mención. Gracias, señor secretario. El siguiente punto del orden del día, dentro del apartado de Hacienda y Patrimonio, es el punto número 3, dación de cuenta del seguimiento del plan de ajuste correspondiente al segundo trimestre de 2017. Tal y como se les informó a los señores concejales, en la comisión pertinente se da cuenta al Pleno de la remisión trimestral de información que el Ministerio caso del seguimiento del plan de ajuste en su segundo trimestre del año. Un plan de ajuste que se va cumpliendo en términos globales, pero que además, como ya se les explicó en comisión, tiene sus días contados en este ayuntamiento debido a la amortización de la deuda que está aprobada. La siguiente dación de cuenta es el punto número 3, el punto número 4, dación de cuenta del estado de ejecución presupuestaria remitida al Ministerio y correspondiente al segundo trimestre de 2017. De igual forma, se da cuenta al Pleno de que se ha cumplido con la obligación
de remitir al Ministerio la ejecución presupuestaria y que en este segundo trimestre se sigue verificando que existe capacidad de financiación y que los ingresos superan a los gastos, siendo los derechos reconocidos netos de 4.984.402,42 y las obligaciones reconocidas netas de 3.705.701,30. Cierto es, como se les explicó a los señores concejales, que los datos del segundo trimestre son todavía provisionales para extrapolar conclusiones y no son datos homogéneos por trimestre porque, por un lado, dependen de los datos de recaudación que nos manda Diputación y del volumen de facturación de gastos de cada trimestre, que puede variar en función de la ejecución presupuestaria. El siguiente punto de dación de cuenta también es la dación de cuenta del periodo medio de pago y el informe de morosidad correspondiente al segundo trimestre. Se presenta por al Pleno, como se hizo en comisión, de esa remisión que se hace al Ministerio sobre ese periodo medio de pago y el informe de morosidad. Ambos conceptos están por debajo de la ratio permitida, estando en el segundo trimestre, no en estos momentos, en el segundo trimestre, en un periodo medio de pago de 13,05 días y siendo el informe de morosidad de 37,05 días. El siguiente punto del orden del día, dentro del apartado Medio Ambiente, Eficiencia Energética, Monte y Ganadería, es el punto número 6, aprobación de la Ordenanza de Policía sobre protección de los espacios públicos en relación con su limpieza y retirada. Secretario. Sí, el texto que se somete a la aprobación, me imagino que ustedes lo conocen, incorpora ya las modificaciones que resultaron de la comisión informativa, donde se dictaminó. Entonces, la propuesta de acuerdo es la habitual en este tipo de normativa. Primero, aprobar inicialmente la ordenanza de policía sobre protección de los espacios públicos en relación con su limpieza y retirada de residuos del muy ilustre Ayuntamiento del Espinar. Segundo, someter dicha modificación al trámite de información pública por plazo de 30 días a partir de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia. Tercero, si transcurrido el citado plazo no se hubieran formulado alegaciones, se entenderá definitivamente aprobada la modificación, se entenderá definitivamente aprobada la ordenanza, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, a partir de cuya fecha entrará en vigor. Gracias, señor secretario. Tal y como se les informó en la Comisión de Medio Ambiente, con este expediente se trata de modificar la ordenanza de protección de los espacios públicos en cuanto a su limpieza y a la recogida y a la retirada de residuos. La justificación de esta modificación es doble. Por una parte, quiero destacar que es una ordenanza de 1992 que tuvo una modificación en 2007 y que desde esa fecha hasta ahora ha entrado en vigor nueva legislación a la que debe adecuarse la ordenanza municipal. Pero además, por otra parte, tal y como ya les dimos cuenta, el nuevo sistema de recogida de residuos implantado en este año incurría en alguna incoherencia con la ordenanza vigente que es necesario subsanar. Además, ya se ha aprovechado hacer una revisión total del texto desde su aplicación práctica para hacer una ordenanza eficaz y práctica en la realidad. Así, entre las principales modificaciones, cabe destacar el que quede regulada la recogida del resto verde, que es algo novedoso en el sistema de recogida de residuos, también en el listado de residuos que se recogen en el punto limpio, que se amplía notablemente. Se presta especial atención a que los solares y parcelas sin construir en casco urbano tengan que estar perfectamente perimetrados y limpios, y también se clarifica la definición de residuo doméstico en base a la última ley de residuos, que es de 2011 y que no estaba adecuada por tanto, en la revisión de la ordenanza. Se remite además a la legislación aplicable en cada caso para el tratamiento de animales muertos, puesto que está prohibida la prestación de este servicio por los ayuntamientos y se remite en cada caso a la legislación pertinente. ¿Alguna intervención por parte de los grupos? Señor López Álvarez. Con su permiso, buenas tardes a todos. Agradecemos el que se sigan actualizando las ordenanzas que van quedando antiguas, bien sean por nuevas leyes que entran en vigor o por las nuevas necesidades que se van recogiendo por cambios sustanciales en normativas o contratos por los que debe de velar este ayuntamiento.
No tenemos mucho más que añadir, ya que no ha habido ningún punto de discusión por parte de ningún miembro de esta corporación. Y en todo caso, sí se han aportado pequeñas cosas que podía mejorar el texto que se nos presentó. Por todo ello, nuestro voto será afirmativo, esperando que la aplicación de la ordenanza sea firme. Gracias. Por el Grupo Izquierda Unida, señor López Villa. Sí, con su permiso. Los cambios realizados en la redacción de esta nueva ordenanza, como bien ha dicho la señora alcaldesa, de policía sobre protección de espacios públicos en relación con su limpieza y la retirada de residuos, con respecto a la ya existente previamente, que data de 2007, son obligados en parte por la nueva legalidad y en parte por la nueva realidad existente en nuestro municipio. En un primer vistazo estuvimos de acuerdo con la nueva redacción, ya que entendimos que recogía, como decía, la nueva realidad de nuestro municipio, y lo que no nos acababa de convencer lo expusimos en comisión, se estudió y en algunos casos se modificó. Por lo tanto, en comisión votamos a favor en la comisión del pasado lunes votamos a favor de esta ordenanza. Pero leyendo el texto de la ordenanza con más detenimiento, nos hemos dado cuenta de que falta por desarrollar un punto que a nuestro juicio es bastante importante. En el artículo 19 de esta ordenanza dice que al objeto de mantener las condiciones de limpieza y rigen el ornato y la estética del pueblo, quedan prohibidos realizar pintadas en paredes, muros, kioscos, fachadas, farolas, verjas, vallas, papeleras, columpios, etcétera. Dice que queda prohibido, pero no aclara quién es el responsable de la limpieza de estas pintadas. En edificios públicos o en edificios de propiedad municipal es el ayuntamiento el que se encarga, o se debería encargar, de proceder a la limpieza de las mismas, pero en las propiedades privadas no está en absoluto claro quién debe proceder a la limpieza de estas pintadas. De esta manera, hasta ahora en el Espinar, el ayuntamiento, de hecho, procede a limpiar las pintadas que existen en lugares públicos, pero hay pintadas ofensivas que llevan años, muchos años, pintadas en lugares privados. Pintadas ofensivas, bien por ser obscenas, bien por responder a ideologías fascistas o nazis, que al estar en paredes privadas se mantienen durante años sin que nadie haga nada por reparar la pulcritud de esas paredes, de esas fachadas, para vergüenza propia y ajena. De hecho, nadie las borra. Por lo tanto, creemos que en esta ordenanza debería quedar bien claro quién es el responsable del borrado de este tipo de pintadas para solucionar de una vez por todas este problema. Como no hemos tenido tiempo de redactar el texto que quisiéramos añadir, y este debe ser redactado con rigor y ajustado a derecho, voy a proponer que se deje sobre la mesa para poder dar cabida a este texto al que acabamos de hacer referencia. No es algo que no se haya debatido cuando se estudió el texto de la... Bueno, perdón, terminamos con el turno de intervenciones. O al pedir que lo deje sobre la mesa debemos de, en este momento, señor secretario. Al pedir que se deje el asunto sobre la mesa, procederá una votación sobre el tema. Antes de entrar a debatir el fondo. O sea, ustedes... A ver... pueden seguir debatiendo, pero creo que antes de debatir tendremos que hacer la votación. Estoy buscando. Exactamente. En ambos casos la petición... no. La petición será votada tras terminar el debate y antes de proceder a la votación sobre el fondo del asunto. Es decir, pueden ustedes seguir debatiendo, pero antes de proceder a la votación sobre el fondo del asunto, hay que votar la petición de que quede sobre la mesa. Pero pueden ustedes seguir debatiendo en este momento, pero ya digo, antes de votar el fondo, hay que votar si queda sobre la mesa. Entonces voy a dar turno a todos los grupos en esa primera intervención y pasaremos a la segunda. ¿De acuerdo? Por el grupo, si se puede. Con su permiso, señora alcaldesa, buenas tardes a todos. Entendemos que una ordenanza relativa a la limpieza y retirada de residuos de hace 10 años
esté caduca y se necesite aprobar una nueva ordenanza en este sentido. Ha habido cambios en las legislaciones en estos 10 años en todos los niveles gubernamentales, europeo, estatal y autonómico, y vemos adecuar normas a esos cambios. No obstante, hay determinados artículos en esta nueva ordenanza que, a nuestro parecer, no facilitan la vida del vecino en materia de limpieza y recogida de residuos y tienen más carácter sancionador que lo que realmente interesa, que es la buena gestión de los residuos y el respeto y conservación del medio ambiente en un entorno como el nuestro. Como decimos, nos vamos a detener en varios artículos que hacen que dudemos en dar un voto favorable a esta ordenanza. En relación al artículo 5.2, creemos que no se puede responsabilizar al propietario de los residuos vertidos en la acera coincidente con su fachada por la sencilla razón de que puede no haber sido el causante de estos vertidos. Directamente en este artículo se responsabiliza al propietario o propietarios en el caso de inmuebles o comunidades. Un ejemplo, si a ti te dejan un mueble aparador en el trozo de acera correspondiente a tu propiedad y no ves quién lo ha hecho, evidentemente no eres el responsable. Y estás en tu derecho de acogerte a otro de los artículos, que es el 53.1, podrás denunciar ante el ayuntamiento la infracción de la ordenanza que te eximirá de esa responsabilidad de la que te quieren cargar en el 5.2. En el artículo 6.1, en el que se detalla cómo deben acondicionarse los solares particulares en suelo urbano, creemos que también deberían haber estado incluidos los solares y terrenos de propiedad pública, o sea, propiedad del ayuntamiento. No hay mejor manera de predicar que con el ejemplo. El artículo 7.1, que lo voy a leer literalmente: quienes estén al frente de kioscos o puestos autorizados en la vía pública, bien en sitios aislados o mercadillos, están obligados a mantener limpio el espacio en el que desarrollan su actividad y sus proximidades. Hasta el momento, y prueba de ello es ver cómo quedan las inmediaciones del mercadillo los miércoles, hasta el momento, creemos que la mayoría de los puestos no se responsabilizan de limpiar su espacio y mucho menos las proximidades. De hecho, son operarios del ayuntamiento los que realizan esta tarea. Tampoco hemos visto nunca a la policía denunciando estos vertidos de residuos. Lanzo una pregunta: si se va a obligar con esta nueva ordenanza a los propietarios de puestos a dejar limpias sus zonas. En el artículo 22.2, en el que se dice que el ayuntamiento pondrá los contenedores para facilitar el reciclaje, creemos que esos contenedores de reciclaje, papel y cartón, vidrio y envases, son escasos y debería de haber más junto a los de residuos orgánicos, para realmente facilitar al vecino ese reciclaje. Y creemos que habría que añadir a estos contenedores otros de recogida de residuos vegetales, teniendo en cuenta la gran cantidad de viviendas unifamiliares con jardines. Si existieran estos contenedores de restos vegetales, sí se facilitaría al vecino sobremanera su retirada y no el sistema actual de bolsas limitadas que suponen un engorro para los vecinos y para la estética de un pueblo con elevados valores medioambientales. Creemos que esos contenedores de residuos vegetales solucionarían muchos problemas que se están presentando con la actual forma de recogida y mejoraría la imagen de un pueblo reserva de la biosfera. El artículo 30.2 dice que los residuos de obras menores se depositarán en el punto limpio previa presentación de la licencia municipal. Pensamos que se pueden generar restos de escombro sin hacer una obra. Por ejemplo, se te puede caer un enfoscado de una pared que da a tu parcela y no quieres arreglarlo porque no hay peligrosidad y has creado un escombro que habrá que llevarlo a un punto limpio sin necesidad de una licencia. Si no se puede depositar un poco de escombro sin licencia de obra, puede dar pie a que se tire en cualquier sitio. En el artículo 38.3 y punto 4 no entendemos por qué las comunidades tienen derecho a obtener una autorización especial para depositar residuos vegetales en el punto limpio, lo cual nos parece bien, pero no puede obtener esa autorización un jardinero autónomo sin recursos, sin medios propios para gestionar estos restos vegetales, y sabiendo que muchos de estos jardineros autónomos son precisamente los que se encargan de los jardines de las comunidades. Creemos que se les podría a los pequeños autónomos dar también esa autorización especial para depositar residuos en el punto limpio.
Estos son algunos de los puntos que nos resultan más conflictivos, entre comillas, y que se podrían mejorar y, por supuesto, no estamos en contra de todo el documento. Por lo dicho, creemos que se debería facilitar y dotar con más medios para que la retirada de residuos no suponga trastornos a los vecinos ni al entorno. No obstante, también tenemos que reconocer que se ha avanzado en este terreno, pero creemos que hay que dar más pasos y, si es necesario, invertir más recursos en un tema tan importante para el municipio como es la gestión de la limpieza y retirada de residuos. Gracias. Y ya que el compañero ha dicho que se pusiera sobre la mesa, pues estamos también de acuerdo en que se dejara sobre la mesa. Gracias. Por el Grupo Popular, señor Jorge. Sí, con su permiso. Buenas tardes a todos. Yo tenía entendido que cuando un asunto se pedía que se dejara sobre la mesa, primero habría que votar si continuaba el debate o no, porque si luego a la postre resulta que se queda sobre la mesa, pues hemos debatido de algo que no va a prosperar y cuando vuelva otra vez a su aprobación definitiva tendremos que volver a repetir el debate, o que habría esa interpretación, no lo sé. Yo pensaba que primero se votaba cuando lo pedía un concejal argumentando las razones que fueran y luego se continuaba. ¿Eso es así o es como usted...? Le leo el artículo 92.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico. Dice que cualquier concejal puede pedir durante el debate tanto la retirada de un expediente incluido en el orden del día para incorporar nuevos documentos, o también que el expediente quede sobre la mesa aplazándose su discusión para la siguiente sesión. Dice, literal ahora, en ambos casos la petición será votada tras terminar el debate antes de proceder a la votación sobre el fondo del asunto. Si la mayoría simple votase a favor de la petición, no habrá lugar a votar la propuesta de acuerdo. Bueno, en cualquier caso, nosotros en principio, pues por una parte no nos vamos a oponer que la ordenanza sea actualizada y que sea adecuada a la normativa vigente en materia de residuos, que se refresque, que se adapte al momento actual, que se incluyan actuaciones subsidiarias en caso de seguridad, que se amplíen los residuos que tienen o pueden ir al punto limpio, etcétera, etcétera. Esa parte no. Lo único que nos separa un poco es otro concepto, otro modelo. Ya lo dijeron en la comisión que otra de las razones fundamentales para modificar la ordenanza era que había que plasmar en esta el sistema de recogida de residuos vegetales, como ha dicho, el sistema de recogidos que se ha implantado puerta a puerta en días determinados, y al incluido en la ordenanza, pues poder forzar su cumplimiento porque sigue habiendo restos vegetales depositados de forma indiscriminada y hace falta pues un régimen sancionador para, si no se cumple, pues esta nueva fórmula de recogida. Es decir, un cumplimiento coercitivo porque todavía hay cosas que no se cumplen. Nosotros ya lo dijimos en su momento cuando se habló del sistema de vegetales, que creemos que estos restos depositados en contenedores destinados a tal fin pues dotaría de más flexibilidad a los usuarios, a los vecinos, en lugar de centrarlo en unos días concretos, que sigue dando lugar pues a incidencias poco estéticas o efectivas, que muchas se corrigen pues gracias a la generosidad de la empresa prestadora del servicio, que ha suplementado y suplementa con medios a los que en principio no estaría obligada a recoger estos restos. Yo creo que un sistema de contenedores, ya lo dijimos, pudiera ser más flexible. No nos negamos a que se actualice la normativa, como he dicho antes, pero nuestro planteamiento de recogida de residuos vegetales es otro y, por lo tanto, pues nos abstendríamos en este sentido. De acuerdo, gracias, señor Jorge. Señor López Villa, en cuanto a su propuesta de dejar sobre la mesa el asunto, bueno, pues ahora cuando votemos veremos, pero sí que le doy una explicación al respecto de lo que apuntaba. No es algo que no se haya tenido en cuenta cuando se estudió la aprobación del texto, o la redacción, mejor dicho, del texto, se tuvo en cuenta, pero parece que la alternativa que podríamos llevar a cabo si desarrolláramos ese texto es obligar al propietario de la fachada
a retirar esas pintadas. Eso sí que nos parecía abusivo, porque al final él no ha sido el causante de un hecho incívico. Entonces, las únicas alternativas que había era o no expresarlo literalmente, para no obligarnos nosotros mismos a tener que sancionar a un propietario que no es el que ha ocasionado un hecho delictivo, por así decirlo, o si no, lo otro que se puede hacer es una limpieza que asuma la limpieza la Administración con una orden de ejecución, cargándole después al vecino esa limpieza. Pero estaríamos en la misma situación, que estamos obligando a un particular a un desembolso por un hecho incívico que él no ha provocado. Con lo cual, efectivamente, por eso no está desarrollado ese aspecto, porque nos ataríamos, por así decirlo, a tenerle que repercutir ese coste de una ejecución subsidiaria al particular sin ser él el causante del problema. Con lo cual, esa es la explicación que le puedo dar al respecto. En cuanto a la intervención del grupo Sí se puede, decirle que bueno, pues son muchas las apreciaciones que ustedes hacen, como en otras ocasiones, incurriendo en incoherencias mismas en su argumento, pero sobre todo lo que sí que me gustaría decirle es que este tipo de aportaciones se hacen en comisión. Entonces, cuando uno viene a comisión, normalmente viene con el expediente estudiado, con la ordenanza vista, porque para eso hay un plazo desde que se convoca la comisión, para poder aportar, si verdaderamente el objetivo es querer aportar. Si el objetivo es querer justificar el no apoyar una acción o una iniciativa del equipo de Gobierno, evidentemente se hace lo que usted hoy, señor García Cantalejo, ha hecho aquí, que es venir a justificar el por qué no puede apoyar esta propuesta que, sin lugar a dudas, mejora la situación, porque además, como he dicho, estaríamos hablando de una ordenanza que no está acomodada a derecho o a la legislación vigente en estos momentos. En cuanto a la buena gestión de los residuos y a su valor medioambiental en la reserva de la biosfera, este argumento que una y otra vez le escuchamos, señor García Cantalejo, a mí me parece que sí que se ha hecho una labor importantísimo y un salto cualitativo con esta recogida y este nuevo sistema de recogida del resto verde, porque, como usted bien conoce, hasta ahora lo que estaba ocurriendo es que el resto verde terminaba en los contenedores de orgánica y no tenía un tratamiento separado, con lo cual iba a la planta de transferencia, se pesaba y se trataba como resto orgánico. No había una separación del residuo. Eso por un lado. Por otro, con los costes añadidos que eso le suponía a las arcas municipales de que se pesaba el tonelaje de resto verde como residuo urbano con la correspondiente contrafactura que nos giraba el consorcio. Para que se haga una idea, no solamente hemos hecho separación de residuo en origen, que es donde hay que hacerlo, sino que además hemos tenido un ahorro sustancial en las arcas municipales. El pesaje de los mismos meses de mayo y junio en la temporada pasada, cuando se hacía la selección del verde, suponía una facturación para el Ayuntamiento del Espinar en torno aproximadamente de 50.000 euros, esos 2 meses, cuando el verde terminaba en la orgánica. En este año 2017, con la nueva entrada en vigor del servicio que separa el verde en origen y además lo lleva a una planta de compostaje local que dinamiza la economía local y permite el entregar compost gratuitamente a todo el vecino que lo solicite, a usted le parecerá que no estamos haciendo nada por el medio ambiente. A mí me parece que hemos dado un salto cualitativo. Pero es que además el ahorro en el pesaje es importante, porque la facturación, donde eran 50.000 euros en la bimensualidad del año pasado, son 35.000 en la bimensualidad de este año. Con lo cual, permítame que discrepe de su concepto de reserva de la biosfera y del que nosotros tenemos. Usted habla, y me parece totalmente legítimo y adecuado, pero nosotros actuamos para que sean realidades las que respondan de los actos. El por qué responsabilizar al propietario y, según usted, la incoherencia que presenta la ordenanza
con que se le responsabilice de un vertido que se pueda generar en su fachada, y ya les explicamos en la comisión, usted no estuvo, pero el portavoz de su grupo sí, les explicamos en la comisión que esto efectivamente no es así, porque hay otro artículo en la ordenanza que lo netea. Cuando un particular detecta esa incidencia, tiene la posibilidad de denunciarlo precisamente para que no se le impute esa carga de tenerse que responsabilizar de nuevo, como pasa con el tema de las pintadas, de un hecho delictivo o incívico, vamos a decirlo, no voy a decir delictivo, incívico, que él no ha ocasionado, con lo cual está contemplado en la ordenanza. En cuanto a los puestos y mercadillos, claro que no se estaba aplicando porque no estaba regulado en la ordenanza. No le puedo decir nada más al respecto. Eso me demuestra una vez más que no se ha estudiado usted ni la ordenanza que estaba en vigor ni la ordenanza que queremos aplicar. En cuanto a los contenedores de reciclaje, que son escasos, y entonces nos propone que para facilitar al vecino el que pueda hacer uso de esos contenedores de reciclaje, instalemos más contenedores. Bueno, lo de que son escasos es una apreciación subjetiva. Lo que nosotros tenemos, y en función de lo que se instalan contenedores de reciclaje, depende del volumen de recogida, del número de habitantes y de una serie de parámetros objetivos y técnicos, que es lo que te da un número de contenedores por tal. Con lo cual, ante una subjetividad y un informe técnico que tiene una serie de requisitos, yo no voy a discutir sobre valoraciones. A lo mejor a mí también me pueden parecer pocos o no, pero eso son valoraciones subjetivas y nosotros trabajamos con informes más o menos concluyentes y técnicos. Pero, por otro lado, me dice que con respecto a la recogida de vegetales, que fíjese usted si se lo estamos facilitando al vecino, que se lo estamos recogiendo puerta a puerta, aquí me dice que ya no, que prefiere que pongamos contenedores. Aclárese, o se lo facilitamos al vecino o no se lo facilitamos, una de las dos, porque es que decir lo uno y lo contrario es lo que le suele ocurrir en ocasiones. Los restos verdes, se está facilitando muchísimo la labor de recogida para los vecinos, porque estamos convencidos que si tuviéramos que instalar contenedores de residuo verde, más del 50% posiblemente de ese resto verde no terminaría en ese contenedor de residuo verde, volvería a terminar en el de la orgánica, porque la experiencia nos dice que cuanto más se lo alejemos al vecino de la puerta de su domicilio, pues menos uso hará de la separación del residuo en origen, que además es lo que usted mismo decía con el otro tipo de contenedores. Los escombros sin hacer, para no tener que pedir una licencia de obra porque no responden a una obra, sino a un escombro, pues es que nuevamente no se ha leído usted la ordenanza, señor García Cantalejo, porque efectivamente está permitido depositarlo en la acera hasta 1 metro cúbico, porque precisamente contempla ese tipo de cuestiones, de reparaciones menores que no requieran de una licencia, de un desescombro de una fachada, de un desconche, de un desplome de un no sé qué, y contempla hasta 1 metro cúbico, que como usted bien sabe, 1 metro cúbico ya responde a un volumen importante de escombro que se permite dejar en la vía pública, no, o sea, con un máximo plazo de 24 horas, evidentemente, porque si no esto sería descontrolado. Y la licencia se pide cuando efectivamente lo que se está haciendo es una obra sujeta a licencia. No se ha leído la ordenanza, señor García Cantalejo. En cuanto a por qué las comunidades de propietarios tienen un permiso especial para poder depositar el resto verde en el punto limpio, pues tiene una explicación bien clara. Las comunidades de propietarios están formadas por propietarios individuales que pagan su tasa de basura y de recogida. Evidentemente, no podemos dar el mismo tratamiento a estos vecinos particulares que lo que tienen no es un profesional, sino un conserje o incluso propios jardines que los propios particulares puedan generar el resto verde, que a un jardinero o un profesional en la materia que tiene por obligación que tener un gestor de residuos. Supongo que también lo conoce. Eso no es algo que nos inventemos nosotros para aplicar en la ordenanza. Es algo que está por ley, pero es que además la Ley 22/2011 de 28 de junio de residuos y suelos contaminados define literalmente lo que es un residuo urbano. Y en la definición de residuo urbano queda bien claro
que es todo el procedente de una actividad de uso doméstico y particular, nunca de una actividad industrial o empresarial. Con lo cual, aunque a usted le parezca que es muy operativo y que todo el mundo lo iba a ver muy bien como una medida de apoyo a los pequeños autónomos, contraviene la ley. Con lo cual, es que esto no va de lo que a mí me apetece o no me apetece, va de lo que es legal y lo que no lo es. Con lo cual, le invito a que se lea la definición que también viene en la ordenanza de la Ley de Residuos 22/2011 para que no le quede ninguna duda al respecto. Yo creo que todas las cuestiones que me ha preguntado se las he aclarado. En cuanto a la apreciación del Grupo del Partido Popular, señor Jorge, decirle que los contenedores, o sea, el que haya la posibilidad que se pudiera dar contenedores de recogida de verde o no, primero es independiente a la ordenanza. Quiero decir, se puede, sí es compatible, porque en la ordenanza dice que o bien es la recogida puerta a puerta o si se instalaran, si en su momento se quedó abierta, por si en su momento se considerara la posibilidad de instalar un contenedor específico. Pero le doy la misma explicación que le he dado al compañero de si se puede. Cuanto más alejemos el servicio de la puerta del vecino del ciudadano, lo que ocasionaremos es que menos separación en origen del resto verde se haga, porque es así, la experiencia nos lo dice. O sea, si usted al vecino no se lo pone en la puerta de su casa, lo más probable es que la bolsa de resto verde termine en el contenedor de orgánica. Con lo cual, no voy a incidir más en los datos que han avalado que el nuevo servicio de recogida de verde ha sido un éxito con esa recogida puerta a puerta, no solamente desde el punto de vista medioambiental, sino también desde el punto de vista de ahorro económico a las arcas municipales. Yo no sé, antes de proceder a la votación, como decía el señor secretario, tendríamos que ver la posibilidad o no de dejarlo encima de la mesa. Yo le he dado una explicación, creo que coherente, si no hay otra posibilidad, y es que la ordenanza va a estar expuesta al público con un periodo de alegaciones. Yo le invito a que con una redacción concreta vaya a ese periodo de alegaciones y que después se pueda estimar o no la alegación. Si se estima, entiendo, señor secretario, que se incorpora con normalidad al texto de la ordenanza. Si se estimara una futura alegación, ¿no? Sí, claro, es decir, en el momento en que haya alguna alegación, en el periodo de información pública, el Pleno tiene que resolver las alegaciones. Entonces, en la resolución de esas alegaciones, si se fija un texto concreto, pues se aprueba o no, o se resuelve una alegación, se estima y se modifica la ordenanza. Entonces, un poco la misma mecánica. Señor López Villa. Sí, con su permiso, es una opción. Simplemente decir que alguien tiene que limpiar las pintadas que se hacen en paredes privadas. Si no es el propietario, tendrá que ser la administración. Pero lo que no nos vale es la situación actual, que como no está registrado ni está por escrito en ninguna parte, pues las pintadas que hay en lugares privados no se limpian y así se mantienen durante décadas. Entonces, una solución podría ser la misma que con los enseres que se depositan en la fachada. Si el propietario de una fachada le han hecho una pintada, si denuncia, ya no es él el responsable, pero si no denuncia, pasaría a ser el responsable y tendría que solucionar que limpiar la pintada. Podría ser una solución que ya se ha hecho con los enseres que se depositan en la vía pública. Pues evidentemente es algo que habría que pensar, porque no sé si el ayuntamiento como administración tiene la capacidad de respeto al entorno y con el beneplácito y el apoyo de los entes que regulan las figuras de protección ambiental como reserva de la biosfera o al propietario, porque sí que estamos hablando de una propiedad privada, no estamos hablando de un depósito al final en el viario público. Entonces, hacemos lo que considere. Si quiere que lo dejemos sobre la mesa, si quiere que lo aprobemos
y vaya al periodo de exposición pública. Bien, como decía, la redacción del texto tenía que hacerse con rigor y con arreglo a derecho, por lo tanto, por eso no hemos hecho de forma precipitada esta redacción. Yo lo que sigo proponiendo es dejarlo sobre la mesa. En cualquier caso, si la petición no es votada de forma mayoritaria, optaríamos por la segunda opción, que es la de presentar una enmienda en el periodo de exposición pública. Bien, entiendo que entonces lo que procede es votar si se deja o no encima sobre la mesa. Sí quiero decir una vez más que este tipo de cuestiones, nos evitaríamos estas cuestiones si este tipo de propuestas o de análisis se hicieran en las comisiones pertinentes, que para eso están. ¿Votos a favor de dejarlo sobre la mesa? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? No quedaría sobre la mesa, ¿de acuerdo? Con lo cual procederíamos a la votación de la propuesta de dictamen. ¿Votos a favor de la propuesta de dictamen? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado con los votos a favor del Grupo Socialista, del concejal no adscrito Tomás López Álvarez y las abstenciones del Grupo Popular, Izquierda Unida y Sí se puede. El siguiente punto del orden del día, dentro del apartado de proposiciones de los grupos políticos, es el punto número 7, proposición del Grupo Sí se puede, proposición de apoyo a las demandas de la plataforma de apoyo a la hipoteca, plataforma de afectados por la hipoteca, por el derecho a la vivienda y contra los desahucios. Lee la proposición el señor secretario o el grupo proponente. Señor secretario, por favor. Perdón, lo primero que correspondería sería la inclusión de esta proposición en el orden del día. Ratificamos la inclusión en el orden del día. Efectivamente, queda ratificada la inclusión en el orden del día. Si puede proceder a su lectura, señor secretario. Sí. Dice así. La crisis económica y el aumento del paro ha impactado de manera dramática en la vida de miles de personas que, a causa de las dificultades económicas sobrevenidas, no pueden cubrir sus necesidades más básicas. Esta situación ha llevado a que muchas familias no puedan hacer frente a las cuotas hipotecarias o de alquiler de su vivienda habitual. Esto se ha traducido en miles de desahucios en todo el Estado español y en que centenares de personas han visto vulnerado su derecho a una vivienda digna, teniendo que afrontar situaciones de grave vulnerabilidad, precariedad extrema, exclusión social, económica y residencial. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, desde 2007 hasta 2016 se han producido en el Estado español 721.000 ejecuciones y más de 515.000 desahucios. A estas alarmantes cifras se han de sumar el aumento de las dificultades para afrontar el pago del alquiler, que cada vez afecta a más personas. De los 60.000 desahucios del año 2016, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, el 56% son por impago de alquiler y el otro 44% de hipoteca, es decir, la banca. Estamos ante una situación de emergencia y vulnerabilidad habitacional que se incrementa por la existencia de un mercado de alquiler escaso, caro y preocupantemente especulativo, y por la falta de un parque público de vivienda social, menos de un 2% de la vivienda construida, cuando en la V15 está entre el 15 y el 18%. Ayudas al pago de alquiler son escasas y vinculadas a la disponibilidad presupuestaria. Y las políticas públicas de vivienda estatales han renunciado a la introducción de medidas orientadas a luchar contra la desocupación e infrautilización injustificada de inmuebles, que es del 14% del total de viviendas. Como consecuencia de todo ello, el Estado español presenta el porcentaje más elevado de viviendas vacías de Europa y de los más reducidos de vivienda social. El contexto descrito de vulnerabilidad y emergencia en que se encuentra gran parte de la población se está traduciendo en un significativo aumento de las ocupaciones de vivienda.
una forma de hacer efectivo el derecho a la vivienda que aumenta el grado de vulnerabilidad social de quien se ha visto enfrentado a esta forma de vivienda. También resulta alarmante el creciente número de personas afectadas por la pobreza energética, entendida como la dificultad para poder pagar las facturas de los suministros básicos de agua, luz y gas. Los precios de acceso y consumo de estos suministros, que han crecido de forma exponencial. La subida de la luz en los últimos años, en la que la potencia contratada, que supone el 40% del recibo, se ha encarecido en más de un 90% desde 2013. Solo en el 2014 se produjeron en el Estado español más de 2 millones de cortes de suministros de agua, luz y gas. Esta situación de emergencia social que sufren las personas en situación de vulnerabilidad contrasta de forma abrumadora con los ingentes beneficios obtenidos por las entidades financieras y las empresas suministradoras. La Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25, y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 11, reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados y una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho. En el marco jurídico nacional, el artículo 47 de la Constitución proclama el derecho a una vivienda digna y adecuada, así como el deber de los poderes públicos de proveer las condiciones y las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Y en el artículo 33 se declara la función social de la vivienda. El artículo 267 del Tratado de la Unión Europea declara la primacía del derecho comunitario, sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 9 del 3 del 78, asunto Simmental, la primacia del derecho comunitario sobre el derecho nacional, artículo 93 de la Constitución Española, cesión de competencias en relación con el artículo 96. Los tratados internacionales celebrados formarán parte del ordenamiento interno. En relación a lo anteriormente expuesto y concretando en el ámbito que nos ocupa, la regulación del procedimiento de ejecución hipotecaria de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil infringe la normativa comunitaria. Perdón. Esta legislación es, por tanto, ilegal al ser de obligado cumplimiento por el juez nacional, adoleciendo un vicio radical que determina su nulidad de pleno derecho. En este sentido, se han manifestado reiteradamente diferentes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, caso Aziz, caso Sánchez Morcillo y caso Mónica Kusionova. Y últimamente la sentencia de 21 de diciembre de 2016 sobre cláusulas de suelo y la de 26 de enero de 2017 sobre vencimiento anticipado. La plataforma de afectados por la hipoteca, después de 8 años de haber denunciado la vulneración sistemática del derecho a la vivienda y haber actuado de urgencia parando desahucios, recuperando viviendas en manos de financieras o haciendo acciones de presión y denuncia a la banca y administración, ha presentado distintas propuestas de cambios legislativos a través de iniciativas legislativas populares, ILP 2013 con más de 1,5 millones de firmas. Mociones en los ayuntamientos. Más de 100 ayuntamientos en todo el Estado han aprobado sus demandas e iniciativas legislativas populares en los parlamentos autonómicos de Cataluña, Murcia, Baleares y Valencia. Además, el pasado 22 de marzo presentó a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados la Ley de Vivienda PHA, un texto que contiene sus propuestas por el derecho a una vivienda digna y contra los desahucios, que desde nuestro grupo apoyamos totalmente y que deseamos sea debatido y aprobado en el Congreso durante el año 2017. En resumen, las demandas expuestas en este texto son: 1. Dación en pago retroactiva, que comprende mecanismos de segunda oportunidad para conceder la dación en pago en la condonación de la deuda, inembargabilidad de la vivienda habitual de avalistas, eliminación de cláusulas abusivas y compensación económica por las mismas. 2. Alquiler sostenible, que engloba reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para dar seguridad y estabilidad, ampliación a un mínimo de 5 años y o fórmulas en las cuales el contrato solo se pueda rescindir en casos contratos de urgencia. Establecer un marco de regulación para los precios que corresponda a los ingresos de la población. 3. Stop desahucios, que comprende moratoria sobre desahucios de primera y única vivienda. Obligación de bancos y grandes tenedores de vivienda de ofrecer el alquiler social a las familias afectadas antes de ejecutar un desahucio. Ayudas a pagar el alquiler cuando el propietario es un pequeño tenedor. Obligatoriedad de la administración pública a ofrecer realojos.
Asegurar el derecho de arraigo en los realojos, ofreciéndoles en el mismo municipio y barrio vivienda social. Movilización de vivienda vacía mediante la cesión obligatoria. Incrementar el parque público de vivienda. Alquileres sociales no superiores al 30% de los ingresos de la unidad familiar. 4. Suministros garantizados engloba principio de precaución. No cortar suministros básicos de agua, luz y gas sin antes tener información sobre la situación de las afectadas. Tarifa social, pago en función de la capacidad adquisitiva. No asumir las deudas con recursos públicos, obligando a las suministradoras a que asuman el coste de las familias que no pueden pagar. Acuerdos que se proponen. 1. El Pleno del Ayuntamiento del Espinar da su apoyo a las citadas demandas de la plataforma afectados por la hipoteca. 2. El Pleno del Ayuntamiento del Espinar insta al Gobierno del Estado y a todos los grupos parlamentarios presentes en el Congreso a la asunción de las demandas de la plataforma afectados por la hipoteca para que puedan ser incluidas en una futura ley de vivienda. Gracias, señor secretario. Empieza con la defensa el grupo proponente de la proposición. Por el grupo Sí se puede, señor Salgado. Muy buenas noches a todos. El pasado 22 de marzo, la Plataforma de Afectados de la Hipoteca presentó un texto de ley a los grupos parlamentarios que contenía medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional y evitar los desahucios. Tenían como 5 puntos que contiene la proposición que hoy traemos al Pleno. La dación en pago retroactivo, una moratoria de los desahucios, garantizar en todos los hogares la luz, el agua y el gas, el aumento del parque público de vivienda mediante la movilización de pisos vacíos en manos de los bancos y una regularización de los precios del alquiler. Posteriormente, el miércoles 28 de junio, en el Congreso se debatió y se aprobó una proposición no de ley a favor de dar capacidad a las comunidades autónomas y municipios para regularizar el precio de los alquileres, así como para aumentar la duración de los contratos de 3 a 5 años. Un paso adelante hacia el derecho a la vivienda en el que se han puesto de acuerdo Unidos Podemos, En Marea, En Comú Podem, el Partido Socialista, ERC, Compromís, Foro Asturias y el PNV. Evidentemente, todos sabemos que al tratarse de una PNL no tendrá efectos reales, pero este acuerdo se indica un compromiso con mayoría parlamentaria suficiente respecto a la necesidad de regular el mercado del alquiler para devolver a las viviendas su función social. Y para nosotros es un buen punto de partida de cara al registro del texto de la ley de la PA y que, de aprobarse, garantizaría la existencia de un parque de vivienda de alquiler asequible, estable y seguro. Recordemos que la última reforma de la Ley de Arrendamiento Urbano, producida a partir de la entrada en vigor de la Ley 4/2013 del 4 de junio, medidas de y fomento del mercado de alquiler de las viviendas, se ha producido una merma muy importante en los derechos de los arrendatarios de vivienda y un aumento de su inseguridad por la reducción, en él incluida, de plazos y garantías. Bajo la excusa de flexibilizar el mercado del alquiler, que ahora se nos muestra incapaz de dar respuesta a la necesidad creciente de alquileres asequibles, se redujo aún más la capacidad de los inquilinos de poder defenderse de los procesos de desahucio exprés. Estamos hablando de que las familias pueden ser expulsadas en pocas semanas de su hogar, sin tener en cuenta ni siquiera si tienen alternativa habitacional, ni tampoco las causas ni circunstancias del impago que propicia el desalojo. El resultado de esta reforma es que, a día de hoy, según datos del Consejo del Poder Judicial, el 54% de los 173 desahucios que hay al día son por alquiler. Dejando a un lado el tema del alquiler, todos somos conscientes de que en casos de necesidad extrema hay también miles de familias que aún a día de hoy se les sigue cortando el agua, el gas o la electricidad sin darles en la mayoría de los casos ningún tipo de ayuda para que puedan tener unos recursos mínimos de subsistencia, y a todo esto se suma el hecho de que otras muchas familias, además de padecer el hecho traumático de perder su vivienda, les quedan deudas a largo plazo con los bancos por una vivienda que ya no poseen y que en muchos casos anula su capacidad de poder empezar un nuevo proyecto de vida. Y todo esto sucede mientras la Administración, por desgracia, se lava las manos. Estas situaciones deberían avergonzarnos a todos como nación desarrollada, porque si de verdad somos un Estado avanzado, esto se debería traducir en unas políticas sociales que defendieran a sus ciudadanos y no al gran capital. Y por ello creemos que ha llegado el momento de cambiar las cosas, también desde los municipios, el momento de dejar de tratar la vivienda como mercancía y hacerlo como lo que realmente es, un derecho humano básico. Por ello aquí, hoy, apoyamos la Ley de Vivienda de la PA, un paquete de medidas que ofrecen las herramientas para solucionar estas situaciones y que garantizan el derecho a la vivienda de una vez por todas. Y por ello nos parece de sentido común que todos los grupos parlamentarios también la apoyen. Tanto los que ya lo han hecho en la anteriormente citada PNL, haciendo real su compromiso de regular el alquiler, como al resto de los partidos que aún no se han sumado a dicho compromiso, porque en tiempos en los que se invoca en numerosas ocasiones el valor de norma fundamental de nuestra Constitución, creemos que se olvida el hacer cumplir el derecho a la vivienda recogido en el artículo 40.
un precepto en el que se proclama el derecho de todo ciudadano a una vivienda digna y adecuada, así como el deber de los poderes públicos de promover las condiciones necesarias y las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho. Muchas gracias. Gracias, señor Salgado. Intervenciones. Señor López Álvarez. Sí, con su permiso. Le adelanto que leyéndola, bueno, teníamos bastantes puntos donde sí podemos estar de acuerdo, pero tenemos otros en los que nos quedan muchas dudas. Mecanismos de segunda oportunidad para conceder la dación en pago. Podemos estar de acuerdo. Inembargabilidad de la vivienda habitual del avalista. Yo ahí diría, el que avala pone una garantía y el que pone una garantía se arriesga algo. Hay una alternativa que es el alquiler. Si alguien no quiere comprar, puede alquilar. Es una alternativa que da el mercado. Yo creo que si no sería al final poner una garantía para que luego no pase nada, no funciona bien. Reformas de la LAU. Esto es muy amplio. Ampliación a un mínimo de 5 años de fórmulas en las cuales el contrato solo se pueda rescindir en casos de contrato de urgencia. Quitarle derechos a un propietario sobre su casa. Ya hay un tiempo estipulado y un tiempo estipulado para decir si se quiere renovar o no. ¿Para qué aumentarlo a 5 años? Si las cosas van bien y están de acuerdo bien, si alguien necesita la vivienda, si el dueño necesita la vivienda, pues tiene su plazo estipulado. Establecer un marco de regulación de los precios que corresponda a los ingresos de la población. Esto sería intervenir un mercado que a día de hoy es libre, completamente libre. Y, por supuesto, hay zonas más caras y zonas más baratas, con lo cual uno puede elegir dónde puede ir a vivir. Moratoria sobre desahucios de primera y única vivienda, de acuerdo. Obligación a bancos y grandes tenedores de vivienda a ofrecer el alquiler social, de acuerdo. Ayudas a pagar el alquiler cuando el propietario es un pequeño tenedor. Yo diría, ¿qué es un pequeño tenedor? ¿Cómo lo clasificamos? ¿Una persona que tiene un piso en Vallecas y gana 100.000 euros al año? ¿Eso sería un pequeño tenedor? No lo tengo yo muy claro. Obligatoriedad de la Administración Pública a ofrecer realojos, de acuerdo. Asegurar el derecho de arraigo a los realojos ofreciendo en el mismo municipio y barrio vivienda social, de acuerdo. Movilización de vivienda vacía mediante la cesión obligatoria, gratis, de un propietario. ¿De quién sería esa cesión? ¿A quién habría que obligar a eso? Yo tengo un bien que es mío, lo pago y hay que verlo. Incrementar el parque público de vivienda, de acuerdo. Alquileres superiores al 30% de los ingresos de la unidad familiar, y yo diría de forma temporal o por una situación especial, porque nadie tiene por qué el derecho, en función de lo que ingrese, eso es lo que tenga que pagar de una vivienda, siempre que no sea una situación especial o algo excepcional. Principio de precaución, garantía de no cortar los suministros básicos de agua, luz, gas, sin antes tener información sobre la situación de las afectadas. Y yo diría, previa una autorización de asuntos sociales, por ejemplo, porque si no, al final, dejarlo así, esto puede ser que no pague nadie y se acabó. No me viene bien, no pago y punto. Tarifa social, pago en función de la capacidad adquisitiva, de acuerdo. El que más tiene, que más pague. No nos debería a todos de costar lo mismo. No asumir las deudas con recursos públicos obligando a los suministradores a que asuman el coste de las familias que no pueden pagar. Completamente de acuerdo. Yo aquí veo muchos puntos en los que se me quedan un poco a medio camino o que no están demasiado concretos o que habría que concretar más como para apoyarlos. Entonces, bueno, aquí mi postura va a ser abstenerme. Nuestra postura va a ser la abstención. Gracias. Gracias. Por el Grupo Izquierda Unida, señor López Villa. Sí, con su permiso. Desde hace décadas, pero tal vez con mayor virulencia desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera de 2018, se está generando en todo el Estado y también en nuestro municipio una evidente y flagrante violación de un derecho fundamental como es el derecho a la vivienda, con su cara más dramática como son los desahucios y el sobreendeudamiento de las familias. Está demostrado que confiar exclusivamente el derecho a la vivienda en manos del mercado privado es una evidente temeridad, ya que hemos visto infinidad de casos en los últimos años en los que el negocio especulativo y voraz ha dejado a miles de familias en la calle, siendo, insistimos, la vivienda un derecho fundamental para las personas. Un derecho que debe ser garantizado y protegido por las administraciones públicas, con medidas de urgencia que palíen estas situaciones de emergencia social. Todas y cada una de estas demandas que ahora acabamos de mencionar y algunas más estaban ya recogidas en el programa electoral de Izquierda Unida, Unidad Popular, en las elecciones generales de diciembre de 2015 y fueron asumidas posteriormente por la coalición electoral Unidos Podemos en el programa con el que concurrieron a las elecciones generales de 2016. En cualquier caso, todas estas medidas están telegrafiadas.
habría que desarrollarlas en la ley y de hecho se desarrollarán si esta ley se llega a debatir y aprobar. Por lo tanto, es evidente que nuestro voto va a ser a favor de esta moción, que perfectamente hubiera podido ser presentada por nuestro grupo o en unión con los compañeros de Si se puede. En cualquier caso, sí que dijimos en la Junta de Portavoces, y lo repetimos ahora, que en el acuerdo a adoptar deberíamos cambiar una palabra en la tercera línea del segundo acuerdo. Le leo entero el segundo acuerdo. Dice: el Pleno del Ayuntamiento del Espinar insta al Gobierno del Estado y a todos los grupos parlamentarios presentes en el Congreso a la asunción de, aquí dice de las demandas, y deberíamos decir de estas demandas de la plataforma de afectados por la hipoteca, ya que pueden ser incluidas en la futura ley de vivienda. Si ponemos de las demandas de la plataforma, abrimos un abanico para posibles otras demandas que no están recogidas aquí. Entonces, prefiero que ponga de estas demandas, de las demandas que vienen recogidas en esta proposición. Nada más. Popular, señor Jorge. Sí, señora alcaldesa, con su permiso. Como punto de partida para también, bueno, pues decir que esto es algo que todavía no va a ser definitivo y que va a tener su trámite en el foro que le corresponde, que no es el Ayuntamiento del Espinar, sino el Congreso. La Administración yo creo que no se ha lavado las manos. Ante esta problemática descrita en el argumentario, se han llevado a cabo diferentes disposiciones normativas que ya se aprobaron que contemplan y han contemplado medidas ante situaciones como las descritas. Por ejemplo, el 9 de diciembre de 2016 se aprobó un Real Decreto con el que se prorrogaba un año más, hasta este 2017, el Plan Estatal de la Vivienda. Con esta prórroga se garantiza la continuidad de la financiación de las ayudas estatales a la vivienda durante el año 2017. El Plan Estatal 2013-2016 centraba sus esfuerzos en el fomento de las ayudas al alquiler y a la rehabilitación y regeneración y renovación urbanas. Las ayudas al alquiler se conceden a las familias con menos recursos económicos, priorizando en función del número de personas y composición de la unidad de convivencia. El 23 de diciembre de 2016 se aprobó un Real Decreto que establece un nuevo mecanismo de financiación del coste de bono social de electricidad. La norma asegura la financiación del bono social que correrá a cargo de las compañías eléctricas. Son disposiciones que están en vigor. Se prohíbe la suspensión del suministro eléctrico a aquellos consumidores vulnerables severos que estén siendo atendidos por los servicios sociales y se amplía el plazo para suspender el suministro en caso de impago. También se amplía de 2 a 4 meses el plazo para suspender el suministro a determinados grupos de consumidores vulnerables en caso de impago. El 17 de marzo de este 2017 se aprobó un Real Decreto Ley que amplía y profundiza las medidas de protección a colectivos vulnerables por la crisis ante situaciones como el desahucio de su vivienda, un Real Decreto que fue convalidado por el Pleno del Congreso el 30 de marzo. Esas medidas contempladas en ese Real Decreto ampliaba el número de colectivos de deudores hipotecarios que podían acogerse a las ayudas, al extender hasta 2020 la vigencia de la suspensión de las ejecuciones hipotecarias. La protección del derecho a la vivienda se extiende a nuevos grupos como las familias monoparentales con hijos menores. Hasta ahora se hacía mención a hijos menores de 3 años. Se amplía también a familias con discapacidad o a aquellas con algún miembro en las mismas y que habita la vivienda en situación de dependencia. Con la convalidación de este decreto también serán beneficiarios las mujeres víctimas de violencia de género o deudores mayores de 65 años con dificultad económica. Yo creo que también la Administración ha tomado medidas y ha respondido con medidas ante estas situaciones y, de hecho, pues desde 2012 se han beneficiado a más de 78.600 familias en situaciones de problemática con desahucios y se han suspendido más de 24.000 lanzamientos, más de 45.000 familias se han acogido al Código de Buenas Prácticas. No nos vamos a oponer a esta petición que hace la plataforma, porque yo creo que bueno, están en su derecho de pedir que se les escuche.
Yo creo que la ley va a tener su tramitación y que en el trámite parlamentario se van a escuchar las demandas de este y otros colectivos y se va a responder o a intentar responder, si no todas, a casi todas las demandas, porque lo que le interesa al administrador es resolver los problemas de la sociedad, o por lo menos es el fin que tiene que perseguir. Por lo tanto, nos vamos a abstener respetuosamente porque el trámite parlamentario no ha llegado a su fin y yo creo que, si no todas, casi todas las medidas planteadas, algunas están recogidas en las diferentes disposiciones normativas que he mencionado y seguramente que seguirán escuchándose este tipo de demandas por parte de este colectivo, por parte de otros y por parte también de los grupos parlamentarios que tendrán ocasión para aportar lo que consideren conveniente en la tramitación de esta ley. Gracias, señor Jorge. Bien, pues por nuestra parte, por nuestro grupo, lo primero que quiero decirles es que compartimos el 95% prácticamente de las cuestiones que en la proposición se elevan a pleno. Por supuesto, compartimos el 100% del espíritu que persigue la proposición, pero hay matices que yo creo que deben de quedar, matices sobre todo en la parte argumentativa de la proposición, que tienen que quedar claros. Creo que algunas afirmaciones, cuando se trae una proposición de este tipo, de la importancia que tiene, porque va a poder formar parte de un desarrollo legislativo después, y porque además es un tema suficientemente sensible como para que se trate con el mayor de los rigores, yo creo que todos, y esto es una cuestión a lo mejor más de forma que de fondo, pero todas las afirmaciones que se hacen en la proposición deben de ir avaladas no solamente con datos y datos, dónde están esos datos, dónde se registran, dónde se publican, si es la última, para que no haya, con el único ánimo de que no haya sesgo en los datos que se manejan, porque muchas veces los datos y las estadísticas pueden ser vulnerados en función de cómo y quién les utiliza. Eso como una cuestión de forma, que me parece que la proposición en sí tenía que haber sido, los datos tenían que haber estado avalados. Pues se habla de los datos del Consejo General del Poder Judicial, pero ¿de cuál? ¿De su última publicación? ¿O se afirman cuestiones como que menos del 2% de la vivienda construida y que está entre el 15 y el 18%? Hay que citar la fuente. Yo creo que hay que tener ese rigor en cuanto a los datos. O el alarmante y creciente número de personas afectadas. Es mejor y más contundente decir cuál es ese número, cuál es la fuente y de dónde se extrapolan esos datos. Pero bueno, esto sobre una cuestión de forma que creo que ante cuestiones de este tipo tienen que ser más contrastadas. Y, como digo, compartiendo el 100% de la filosofía de la proposición, sí que creo que hay aspectos que son dignos de mencionar. Para que no caigamos, sobre todo, en un discurso demagógico. En el marco de nuestra Constitución, en su artículo 47, se proclama el derecho a una vivienda digna y adecuada. Efectivamente, es así. Pero esto es así como un principio inspirador para que la legislación que se pueda tramitar después de este principio inspirador sea efectiva y vaya encaminada siempre a ese derecho de la vivienda. Por eso creo que la proposición no se debe de quedar solamente en una cuestión de diagnóstico, sino que tiene que llegar al final. Y el final que perseguimos con una proposición de este tipo es una legislación contundente por parte del Gobierno central, no las operaciones de maquillaje que hasta ahora se han estado haciendo desde nuestro punto de vista por parte del Partido Popular en estos últimos años, donde la crisis ha visto ha ahondado más en este tipo de dificultades de las familias y del mercado de la vivienda. Con lo cual, creo que efectivamente lo que tenemos cuando hablamos de principios constitucionales o de principios de la Unión Europea o de otros preceptos legales, yo creo que lo que tenemos que hacer es no quedarnos ahí, sino intentar que lleguen a desarrollarse con una ley que permita que eso sea efectivo. En cuanto a los preceptos que se pretende con la proposición
que asumamos como propios esas demandas que tiene la plataforma de afectados por la hipoteca. Quiero hacer algunos de ellos. Los mecanismos de segunda oportunidad para conceder la dación en pago y la condonación de la deuda. Totalmente de acuerdo. Pero seamos conscientes, lleguemos hasta el final. Esta actuación de condonación de deuda sí supone eso, que se condona la deuda, pero el deudor se queda sin vivienda. Con lo cual, si no hay medidas que vayan combinadas con alquiler social, un alquiler social pactado con la entidad, no vale para nada. A cuestiones de estas es cuando me refiero que nos quedamos en la anécdota, que nos quedamos en el diagnóstico, pero no aportamos la solución. ¿Inembargabilidad de la vivienda habitual de los avalistas? Sí. ¿Irrenunciabilidad de los beneficios del avalista? ¿Eliminación de las cláusulas abusivas y compensación económica por las mismas? Sí, totalmente de acuerdo. En cuanto al apartado de alquiler asequible, reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para dar seguridad y estabilidad. Sí, pero me falta lo siguiente. ¿En qué consiste esa reforma? Lleguemos hasta el final. Ampliación a un mínimo de 5 años y o fórmulas de las cuales el contrato solo se puede rescindir en casos concretos de urgencia. De acuerdo, ningún problema. Establecer un marco de regulación de los precios que corresponda a los ingresos de la población. Es que es imposible. A día de hoy, si no hay un cambio legislativo, es imposible. Se trata, y estamos, nos guste o no, por eso digo que las cosas muchas veces no son de lo que me gusta o lo que no me gusta, sino de lo que se puede o lo que no se puede, y si no, lo que hay que hacer es incitar a que cambien las leyes para que eso se modifique. Estamos en un mercado libre y quizás sea mejor, no sé, establecer ventajas fiscales para que quienes voluntariamente se acomoden a unos precios determinados, porque es que el otro es imposible, por más que nos empeñemos. En cuanto al apartado número 3 de stop de los desahucios, pues las 5 primeras cuestiones que se plantean, de acuerdo, ningún problema. Movilización de vivienda vacía mediante la cesión obligatoria, vuelvo a decir lo mismo, es que es imposible. Es que no es si me gusta o no, por eso no podemos asumir cuestiones que a día de hoy son imposibles o son ilegales. No se puede obligar a algo que está fuera del marco de la legalidad. Lo que sí que se puede es instar a que se modifique la ley para que eso sea así. ¿Alquileres sociales no superiores al 30% de los ingresos de la unidad familiar? Pues sí, ningún problema. ¿Incrementar el parque público de vivienda? Por supuesto. ¿Todo el capítulo de suministros garantizados? Por supuesto. Con lo cual, compartimos prácticamente el 95% de la proposición y el 100% del espíritu que se persigue, pero sinceramente creo que no debemos de incurrir en cuestiones que nos den problemas jurídicos. Por eso, desde nuestro punto de vista, les proponemos una redacción de los acuerdos, si no me lo he dejado por algún lado, una redacción alternativa que precisamente vaya encaminada a eso, porque lo que tenemos es la modificación de la ley. Y les decimos instar al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios a que aprueben de forma inminente una ley sobre la vivienda y el crédito hipotecario que desarrolle y regule el derecho, que esto es el principio constitucional, el derecho a una vivienda digna y adecuada y el acceso a la misma, en la que se recojan aquellas justas demandas de la plataforma de afectados por la hipoteca. Lo que no podemos asumir es el primer punto donde se dice damos el apoyo a las citadas demandas. Es que no podemos dar el apoyo a citadas demandas que a día de hoy no serían posibles, legales o viables. Si vamos a esa modificación del texto, no tenemos ningún problema en apoyarla a favor, y si no, pues nos tendríamos que quedar en una abstención. Sí, señor Salgado. ¿Puedo pedir un receso de 5 minutos para consultar una cosa? Sí, hacemos un receso. ¿Se admite o no las modificaciones
que se proponían por parte del Grupo Socialista. Señor Salgado. Dado que era parte del programa electoral de Unidos Podemos y dado que nosotros simplemente somos portavoces de una demanda que se está haciendo en todo el Estado, mantenemos la proposición como está. Gracias. Pero como está, pero con la aclaración de... De acuerdo. ¿Algún segundo turno de palabra? ¿Alguna intervención más? Señor López Álvarez. Señor López Villa. Por el Grupo Popular, señor Jorge. Sí, por una pequeña alusión respecto a las operaciones del maquillaje que hace el Gobierno del Partido Popular, pues también serán de su partido porque aprobó la convalidación en el Congreso que protege a los deudores hipotecarios sin recursos y por la moratoria hasta 2020. Gracias, señor Jorge. Lo cierto es que, desde nuestro punto de vista, entendemos que el mercado del alquiler tiene unas características muy determinadas y difíciles de variar y que efectivamente hasta la fecha el Gobierno nacional no ha conseguido articular una legislación o una normativa que sea concluyente para acabar con el problema de la vivienda y de los alquileres. El parque público de vivienda social es inexistente y efectivamente que hay comunidades autónomas que han legislado con distintos aciertos sobre el tema de las viviendas desocupadas. Lo ha hecho Cataluña, lo ha hecho Euskadi, lo ha hecho Andalucía. También es cierto que quien no lo ha hecho y debe de hacerlo, y es por lo que nosotros proponíamos ese texto, que en definitiva difiere muy poquito de lo que propone la proposición, quien no lo ha hecho es el Estado central. Y bueno, pues los ayuntamientos llegamos donde llegamos. Yo creo que eso sí que lo podemos hacer, es instar al Gobierno central o a la Administración pertinente a que regule y legisle de una manera concreta, atendiendo a unas demandas, y dentro de nuestras pocas posibilidades, pues se pueden hacer cuestiones como las que ha hecho el Partido Socialista en este municipio, que es habilitar presupuestariamente, por ejemplo, una partida de emergencia social, incluso arriesgándose a que nos puedan tachar de incompetencia, de competencia impropia, perdón. Hasta ahí es donde podemos llegar. Yo creo que es una pena ver de una proposición que ni siquiera es un texto propio del grupo Si se puede, sino que es un texto que llega de una plataforma que tiene todos los respetos, pero que efectivamente no va a ser quien firme el acuerdo, que los acuerdos los firmamos de forma unipersonal cada uno de los concejales que estamos en esta corporación. Por eso el sentido del voto entonces del Partido Socialista también se va a mantener en la abstención, no porque difiramos ni del espíritu que persigue ni prácticamente del 95% de las demandas que se solicitan, pero sí hay cuestiones jurídicas que creo que quedan sin matizar y que pueden tener algún tipo de repercusión. Procedemos entonces a votar la propuesta de la proposición presentada por el grupo Si se puede en los términos que se han expuesto aquí. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada con los votos a favor del Grupo Izquierda Unida, Si se puede, El Espinar, y las abstenciones del Grupo Popular, el Partido Socialista y el concejal no adscrito Tomás López Álvarez. El siguiente punto del orden del día, dentro del apartado 2 de control y seguimiento de la gestión de gobierno municipal por el Pleno, sería el punto número 8, gestión de la alcaldía, de la Junta de Gobierno local y de los concejales delegados. ¿Hay alguna intervención? El siguiente punto sería el punto número 9, informes de la alcaldía y dación de cuenta de decretos. Los señores concejales tienen en su poder la relación de decretos que vienen como dación de cuenta a este pleno. Si tienen alguna aclaración de esos decretos.
Por el Grupo Popular. El siguiente punto del orden del día es el apartado número 10, mociones de urgencia. En esta ocasión sí que hay una moción de urgencia registrada, señor secretario. Hay una moción de urgencia de todos los grupos políticos. De acuerdo con el reglamento, hay que declarar la urgencia al no haber sido... Hay que ratificar la urgencia al no haber sido tratada en comisión. Votando. De acuerdo, como justificación de la urgencia, yo creo que, puesto que además es una proposición presentada de forma conjunta por todos los grupos políticos, yo creo que estaremos todos de acuerdo en justificar esa urgencia porque es una proposición que va encaminada a la mejora educativa del nuevo curso escolar por la atención a los diagnósticos TEA en los centros, en un centro educativo en concreto del municipio, y el inicio del curso escolar está prácticamente ahí, con lo cual queda justificada la urgencia. ¿De acuerdo? Por unanimidad. La proposición se titula Moción para la solicitud de un aula TEA en el CEIP Arcipreste de Ita. El CEIP Arcipreste de Ita del Espinar, el más grande de la provincia de Segovia, en el pasado curso 2016-2017 tuvo 14 alumnos diagnosticados como alumnos con necesidades educativas especiales y 2 de ellos con trastornos del espectro autista. Las familias de los alumnos con TEA, es decir, trastorno del espectro autista, solicitaron a la dirección del colegio un aula con el apoyo específico para esta necesidad concreta. En respuesta a dicha petición, la dirección del colegio presentó un proyecto a la dirección provincial en febrero. Tal y como indican los informes del equipo de orientación de la dirección provincial, los alumnos TEA necesitan acompañamiento constante. Así pues, tanto por el bien de los alumnos con TEA como por el bien de los otros 12 ACNEE del centro, serían necesarios recursos específicos para atender las necesidades TEA que repercutirán en una mejor atención de todos los ACNEE, es que no sé qué quiere decir. Alumnos con necesidades educativas especiales. Alumnos con necesidades educativas especiales. Bien. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo fueron ratificados por España en 2008, entrando en vigor el 3 de mayo del mismo año. Desde ese momento forma parte del ordenamiento interno y es obligación de todas las administraciones del Estado español hacer efectivos los derechos que este tratado internacional recoge. En este sentido, su artículo 24 establece que los Estados parte asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, asegurando que se preste el apoyo necesario en el marco del Sistema General de Educación para facilitar su formación efectiva y se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas de conformidad con el objetivo de la plena inclusión. Asimismo, la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo, aprobada por el Gobierno de España el 26 de noviembre de 2015, dice que la educación especializada y el apoyo comunitario son los medios de intervención más eficaces y efectivos para promover el desarrollo de las personas con TEA. La educación de las personas con TEA debe dirigirse a potenciar el desarrollo de habilidades que favorezcan su inclusión y participación en la sociedad y que potencien las capacidades de la persona para responder a las demandas del entorno. Aunque en Castilla y León no haya un desarrollo legislativo específico al respecto, nada impide que existan proyectos específicos para atender a alumnos con diagnóstico TEA. De hecho, en Zamora hay 2 aulas con proyecto específico y en Segovia otra. En concreto, esta última, perteneciente al CEIP Santa Eulalia, Segovia. Por último, en el segundo Plan de Atención a la Diversidad en la Educación de Castilla y León 2017-2022, dotado con 54 millones de euros, señala que es tarea de la Administración con competencias en educación dotar de los recursos necesarios para poder personalizar una oferta educativa adaptada a las necesidades de cada alumno, generando las mejores condiciones de igualdad. Así, dicho plan señala que, junto a los demás, cada estudiante debe poder progresar hasta alcanzar el pleno desarrollo de su personalidad. La pretensión del segundo Plan de Atención a la Diversidad es servir de marco, referente y escenario para la equidad,
de forma que ningún alumno se quede atrás por sus circunstancias personales, económicas o sociales, sino que se potencien sus posibilidades para adecuarse junto a los demás. Por todo ello, se elevan al Pleno el siguiente acuerdo a adoptar. Primero, a la Dirección Provincial de Educación de Segovia y a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León para que suplemente los actuales recursos materiales y humanos del CEIP Arcipreste de Ita, del Espinar, para atender la necesidad de todos los alumnos con necesidades educativas especiales y, en concreto, para dar cobertura al 100% de la necesidad de los alumnos con diagnóstico TEA, por ser necesario en estos casos una dedicación permanente y exclusiva que favorezca la integración la inclusión del alumno y su pleno desarrollo educativo. Segundo, comunicar estos acuerdos a la Dirección Provincial de Educación de Segovia y a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Bien, es una proposición presentada de forma conjunta por los grupos políticos, pero si hay alguna intervención, señor López Álvarez. Con su permiso. Como no puede ser de otra manera, creemos que esta proposición conjunta es buena y necesaria para los niños que tienen unas necesidades especiales o distintas, ya sea por trastornos, enfermedades o cualquier tema que se salga de lo común y que requiera de atenciones especializadas. Nosotros, como políticos, debemos de impulsar medidas que ayuden a fomentar la integración y que atiendan a los que más apoyo necesitan, como es el caso de los niños con TEA, de los que tanto se ha hablado en estas últimas semanas y en este municipio. No vamos a hacer daño a ningún grupo político, ya que todos nos hemos unido para sacar adelante este tema tan importante, pero sí nos gusta apuntar que mejor que sobren medios y personal para estos temas tan delicados, a que nos quedemos cortos, como parece que todo el mundo dice. Por lo tanto, y sin ahondar más en la cuestión, esperemos que la Consejería de Educación ponga más medios de los que actualmente ha puesto y haga caso de este acuerdo, que es la voluntad de todo un pueblo expresada por sus representantes. Gracias. Gracias. Por el Grupo Izquierda Unida, señor López Villa. Sí, con su permiso, brevemente para incidir en el clamor popular de apoyo a la solicitud de estas familias directamente afectadas y del AMPA El Acebo del Colegio Arcipreste de Ita del Espinar. Decir que a esta petición se ha añadido la dirección del centro, la Confederación Estatal de Autismo de España, cuyo director general, García, ha enviado cartas de apoyo a estas peticiones, tanto al consejero de Educación de la Junta de Castilla y León como a la directora provincial de Educación de Segovia. También se ha añadido la asociación Alanda, asociación que trabaja con niños y niñas que presentan alteraciones en la comunicación, la interacción y el lenguaje, y que también se ha manifestado en este sentido. Concluyendo, si a juicio de las personas directamente afectadas, del AMPA del colegio, de la dirección del propio colegio, de asociaciones especializadas en autismo, de expertos consultados expresamente, al menos por nuestro grupo, todos ellos dicen que es evidente que los recursos que se destinan actualmente en el Colegio Arcipreste de Ita para atender a estos alumnos con necesidades especiales son evidentemente mejorables. En cuanto a la cantidad y a la cualificación, creemos que es evidente que tenemos razón. Por lo tanto, este Pleno, con la fuerza que da la aprobación de una moción conjunta de todos los grupos políticos, tiene que hacer posible que las autoridades educativas a nivel autonómico reconsideren su decisión y finalmente accedan a la petición que entendemos justa de suplementar los actuales recursos materiales y humanos del Colegio Arcipreste de Ita del Espinar para atender las necesidades de todos los grupos, de todos los alumnos con necesidades educativas especiales y en concreto a los alumnos diagnosticados con TEA. Gracias. Por el Grupo Si se puede, señor Salgado. Bueno, yo traigo aquí una intervención bastante extensa, pero en vista de que el Partido Popular va a votar conjuntamente, me limito a agradecer su posición, que sé que es la más complicada. Y bueno, evidentemente, solo recordar que si no se produce algún incremento real del profesorado en el Arcipreste de Ita, va a haber serios problemas, no solo para los alumnos que van a entrar con el síndrome de autista, sino para los que están recibiendo un apoyo especial y que seguramente dejarían de recibirlo, porque no hay ningún incremento real. Cuando se habla de que se va a poner, creo que es media L más,
en realidad es para una niña que la tiene con dedicación exclusiva, con lo cual no se aumenta en absoluto y estos nuevos casos lo que van a hacer es restar horas al resto de los alumnos y eso es un hecho obvio. Por lo tanto, no creo que haya que decir mucho más, simplemente estar totalmente de acuerdo con la proposición, pedir que se suplemente al profesorado y que la educación inclusiva, que en España siempre ha sido una de nuestras asignaturas pendientes, por fin no nos tenga que regañar más la ONU y cumplamos con los convenios internacionales que tenemos firmados y con eso y apliquemos esos 54 millones que se supone que tenemos para este tipo de programas en la comunidad, en lo que de verdad se tienen que utilizar, que es en aumentar el personal y aumentar los recursos de los niños. Muchas gracias. Gracias, señor Salgado. Por el Grupo Popular, señor Jorge. Con su permiso, muy breve. Postura complicada, le aseguro que no. Le aseguro que no. Todo lo que contribuye a mejorar, en este caso, las condiciones educativas de los alumnos y alumnas de un centro de nuestro municipio que más lo necesiten, en absoluto complicadas. Nuestro grupo no está aquí para defender a ultranza a la Administración porque sea de nuestro mismo color político. Estamos aquí, como creo que usted y los que estamos aquí, para atender y defender las demandas. Una desde una perspectiva política y otros con otra perspectiva política y que cada cierto tiempo, cada 4 años, pues los vecinos deciden cuál es. Señor Matute. Señora alcaldesa, con su permiso, buenas tardes a todos. Simplemente un ruego. Sé que se ha hecho o se está haciendo, pero no se hace todos los días. Cerrar el parque. El otro día me cuentan de que han entrado unos caballos por la noche y han expulsado parte de ellos por estar abiertos. Sé que se hace varias veces. Bastantes días, pero hay varios días que no se hace y ahora de cara a este tiempo luego que tome decisiones adecuadas. De acuerdo. No hay más ruegos, no hay más preguntas. En este caso y también de la provincial educativa. Y, por supuesto, decir también que el Partido Socialista siempre estará para mejorar todas aquellas demandas que puedan mejorar la comunidad educativa de todo nuestro municipio. Hoy es el CEI Parcipreste de Edita del Espinar el que lo necesita, pero desde luego siempre estaremos del lado de todos los centros educativos de nuestro municipio. Y nada más, felicitarnos los grupos políticos porque haya podido salir un texto consensuado, que evidentemente cada grupo político tiene sus matizaciones al respecto, pero en esta ocasión que vayamos todos de la mano por una reivindicación justa que mejore la comunidad educativa, no solamente de los alumnos con diagnóstico TEA, sino, como decía el señor Salgado, que como no se suplemente, lo que vamos a experimentar en el CEI Parcipreste de Edita es un decremento de la asistencia que necesitan otros alumnos, que no necesitan una atención continua las 5 horas lectivas, pero que sí que necesitan un apoyo muy importante y que si no se suplementa ese profesorado van a poder ver un descenso en esa calidad educativa que reciben. Con lo cual, por nuestra parte, tampoco nada más. Así es. El siguiente punto del orden del día es el punto número 11, ruegos y preguntas. Por parte de los señores concejales, señor López Álvarez. Con su permiso, un ruego, que se estudie la posibilidad de poner papeleras, no sé si a lo mejor ya está en vías de... se ha estudiado o a lo mejor se ha pensado en hacer, papeleras alrededor de la pista multideportiva de San Rafael, ya que siempre está llena de litros de cerveza, de cristal, botellas, desperdicios de todo tipo. De acuerdo, se admite. Ruego que, ya que se está haciendo la inversión del ajardinamiento en el Paseo Rivera, se estudie la posibilidad de hacer un pequeño vallado para que evitemos en la medida de lo posible que los perros pasen a hacer sus necesidades con el consiguiente escarbado que hacen, y que también evitemos el tránsito de personas y sobre todo de niños ahora que empiezan las clases. Si no tomamos alguna medida preventiva, en breve la inversión no habrá valido para nada.
pues se estudiará. Queríamos preguntar si se ha agotado toda la partida que destinamos para el desastre de la estación y si queda algo pendiente de arreglar. Sí, claro, queda la pavimentación. No se ha agotado toda porque precisamente hoy se ha adjudicado el plan de pavimentación que tiene que va a dar finalización a esas obras que están iniciadas, pero se va a ejecutar hasta el último céntimo. Quizá la pregunta no era solo por la pavimentación, me refería a algún tipo de colector, algo que pueda quedar, digamos, más dentro, que no solo lo que es la pavimentación, si hay algo que quede pendiente de arreglar. En cuanto a infraestructura de debajo de las calles, en principio no, salvo averías que puedan seguir saliendo, que nos ha pasado en los últimos 2 meses y que, bueno, pues los técnicos nos dicen que efectivamente vienen derivadas de aquello por un pesaje demasiado de las máquinas que allí estuvieron operando y demás. Todo lo demás, en principio, está o solucionado o en vías de solución con la partida presupuestaria destinada a ello. Queríamos preguntar por la ya habitual pregunta de hace ni se sabe los plenos. ¿Cómo va la constitución de la Asociación Reserva de la Biosfera? Pues en el mismo lugar de la última vez. Como se suele decir, el doble que es nada. Ningún viso, ningún acercamiento, ninguna reunión, nada más que haya podido llegar a algo o sí, se quedó parado. El emplazamiento a una reunión a primeros del mes de octubre. Gracias. Quería preguntarle cómo está el tema de las instalaciones del recreo, en qué situación estamos a día de hoy. Pues estamos en una situación, como usted bien conoce, en la que el ayuntamiento ha tenido que volver ha tomado posesión de un edificio municipal, como es el recreo al que usted se refiere, rescindiendo un contrato de arrendamiento y tomando posesión de las instalaciones. Además, se da la circunstancia de que la noche de ayer o antes de ayer hemos tenido que denunciar el robo de las puertas de ese edificio. Esa es la situación en la que nos encontramos. Vale. La pregunta no iba tanto por ahí, sino qué idea o si teníamos idea de qué íbamos a hacer con esa instalación. De qué íbamos a hacer con esa instalación, si ya se tenía algo para hacer, como ya habíamos tomado posesión de ella, si ya teníamos pensado de si la vamos a sacar a licitar, si no, si no sé cómo estaba ese tema. Pues desde luego el estado lamentable en el que lo han dejado no nos permite ahora saber para qué va a ir destinada. Demasiado hemos hecho con poderla recuperar. Gracias. Un ruego que desde hace un tiempo nos están mandando los nuevos registros de entrada y salida, nos los mandan en un formato Excel y antiguamente siempre aparecía el origen y el destino. Actualmente solo aparece el destino al que va dirigido, pero no viene ni de quién ni nada. Entonces es bastante complicado de poder ver el registro. Efectivamente, hay alguna cuestión que ha tenido que ser adaptada en el registro por la Ley de Protección de Datos. Cuando se trata de particulares y demás, no puede figurar. Ni particulares ni nada, no viene absolutamente nada. Pues le digo que es lo que me informa el señor secretario, si no lo miraremos detenidamente y le daremos otra respuesta en otro momento. Ahora mismo no tenemos posibilidad de ver en concreto a lo que se refiere, por el nuevo formato en el que se remite. Ok, gracias. Me comentaba hoy una persona que en el Polideportivo del Espinar no hay agua caliente, si había algún problema o... Le contesta el concejal delegado de servicio. Buenas noches a todos, con su permiso. Sí, efectivamente, la calefacción a día del martes se nos notificó de que estaba bloqueada y hoy han estado mirándola. Ha sido imposible su arreglo. Esperemos que mañana puedan determinar cuál es la avería y se arregle. Ok, gracias. Nada más.
Por el Grupo Izquierda Unida, señor López Villa. Sí, con su permiso, hoy muy poquito, muy brevemente. La primera es una pregunta que la vengo haciendo durante los últimos plenos, esperando que sea la última vez que la tenga que hacer. ¿Cómo va el tema de la retirada definitiva de la barrera en el acceso a Los Ángeles, al núcleo de Los Ángeles de San Rafael? Pues en el mismo punto que en el último pleno que lo preguntó, señor López Villa. ¿Me puede decir cuál es ese punto? Sí, ya se les ha requerido que la retiraran. Se estudiaron las alegaciones que ellos plantearon a eso y tendríamos que iniciar un expediente de orden de ejecución subsidiaria, que no se ha iniciado. ¿Y se va a iniciar? Sí. Bien, llegan las fiestas del Cristo del Caloco. Sabemos que va a haber bastante bullicio en la zona de la Corredera y sí que quería hacerles un llamamiento porque hay un alcorque muy cerca de la puerta del hogar del pensionista del que sobresale un tocón bastante importante. Creemos que representa, creemos no, hemos visto que representa un serio peligro para todo el mundo, personas mayores y niños que pasan por ahí porque es una entrada natural a la zona del hogar del pensionista y es muy fácil tropezar con él. Ruego se solucione. De acuerdo. Del mismo modo, también hemos pedido hace ya tiempo, hace 2 meses exactamente, que se interviniera en la plazoleta de la calle del Trozo, perdón, donde quedan los quintos para fotografiarse antes de pasar por el Altozano. Esa plaza también tiene varios alcorques vacíos y además tiene 2 alcorques ocupados por 2 árboles completamente secos que además de que afean notablemente la plaza, constituyen un peligro evidente. De acuerdo. Y por último, es un ruego se haga especial vigilancia por parte de las autoridades municipales para evitar, en la medida de lo posible, la exhibición de pancartas con contenido sexista, cuando no pornográfico, en lugares públicos durante las próximas fiestas del Cristo del Caloco. De acuerdo, señor López Villa. Por el grupo Si se puede, señor García Cantalejo. Sí, con su permiso. Rogamos que en las intersecciones entre la calle Orquídea con calle Lirio y calle Rosa, que se coloquen unas señales de stop en vez de las señales de ceda al paso que hay en este momento. O sea, hay un alto grado de siniestrabilidad y está dicho por la misma policía. Creo que por las redes que se prestara especial atención a esos puntos porque estaba habiendo muchos accidentes. Si se pudieran cambiar por señales de stop. Vamos a ver. En las intersecciones entre la calle Orquídea, Lirio y Rosa hay una señal de ceda al paso. Con lo cual, si la señal de ceda al paso se respetara, no habría ningún problema. Se puede poner una señal de stop, pero si sigue sin respetarse, seguirá habiendo choques. Y nosotros no nos regimos por lo que se dice en las redes sociales. La posibilidad de poner una señalización u otra en las intersecciones de las calles, no hay ningún informe que diga que tiene que haber un stop. Lo que debe de haber es sentido común para respetar la señalización existente. Pero aún así, me comenta el concejal de seguridad que se van a cambiar algunas de las señales. De acuerdo. El contenedor de orgánico que está aquí junto al ayuntamiento está obstruyendo la mitad del paso de cebra. Por si se le podría apartar un poco que está aquí mismo, al lado del ayuntamiento.
Le contesta el concejal delegado. Es curioso, nos pasa con varios contenedores, sí, está obstruyendo la mitad del paso de cebra. En multitud de ocasiones y de noches el camión lo que hace es ponerle en su sitio, pero bueno, hay alguien que se dedica a moverle siempre al paso de cebra, habitualmente, porque así ocupa la segunda plaza de aparcamiento más adelante. Entonces, es cuestión de que estamos en una lucha constante de muevo el contenedor, se vuelve a poner, muevo el contenedor, se vuelve a poner. Entonces, bueno, desistiremos algún día poniendo alguna medida que evite alguna horquilla o volardo que evite el contenedor vuelva y se quede en su sitio de una vez, ¿no? ¿Algún reglamento más? Sí, una cosa más. Rogar también, como ha dicho el compañero Tomás, que se coloquen también alguna papelera en las gradas del centro cultural de aquí, porque la verdad es que no hay ninguna papelera dentro y las gradas se llenan de latas, de papeles y nada más. De acuerdo, se acepta, señor García Cantalejo. Por el Grupo Popular, señor Matute Bartolomé. Señora alcaldesa, con su permiso, quisiera hacer un ruego y una pregunta. Empecemos por el ruego. Es un ruego que ya he hecho varias veces y en el transcurso de los últimos meses lo he hecho varias veces. Se ha aceptado el ruego, pero no se ha ejecutado por lo menos al 100%. Me estoy refiriendo al cerrar el parque por las noches. No se está cerrando y siempre se ha admitido de que se iba a cerrar. Pues la directriz está dada de que se cierre siempre, con lo cual si ha habido alguna incidencia, pues intentaremos que se subsane. Se acepta, por supuesto. De ese mismo modo, se tome especial interés estas fiestas, todos sabemos que pueden ser cuando peor sea. Se acepta. Y quisiera una pregunta, más que una pregunta, yo creo que es para que me acabe de centrar. Me ha parecido escuchar que ha dicho al compañero Tomás que ya se había entregado las obras de pavimentación. Yo creo que estamos a espera del informe técnico y para la mesa del jueves. ¿Es así? Efectivamente, Vale, ha sido un error mío que además me ha apuntado nada más terminar la intervención, me ha apuntado la portavoz del grupo. Hoy hemos estado en la mesa de contratación de pavimentaciones, se han abierto las ofertas y estamos a expensas del informe técnico para poder adjudicar. Efectivamente, ha sido un error mío. La preguntaba eso, no sea que en el transcurso del día me hubiera perdido algo. No. Y ya el informe ya lo hubieran... Que podía ser, porque según... No, hombre, no, se hubiera convocado la mesa de contratación, se lo garantizo. Bueno. Ha sido un error de locución. Señor Jorge. Con su permiso, un par de preguntas. He visto en alguna junta de gobierno, en el acta de alguna junta de gobierno, que se continúa con la fórmula de recepciones parciales, que yo creo que fue una buena medida para desbloquear algunas situaciones que llevaban ancladas mucho tiempo y en concreto la última solución que se ha adoptado. La pregunta es, ¿en la urbanización El Robledal se ha tomado alguna medida en cuanto a recepción parcial de alguno de los servicios o de los que se pudieran recepcionar, como el alumbrado público? No se ha tomado ninguna medida en cuanto a la recepción efectiva, pero sí que se está con ese expediente muy a diario. No es posible, a día de hoy hay impedimentos jurídicos para esa recepción parcial, pero estamos en vías de solución. Efectivamente, igual que han ido otras dos urbanizaciones en las últimas juntas de gobierno, esperemos que al menos se pueda dar una recepción parcial, que como usted bien sabe, no va a poder ser total a menos de que se solucionen algunas cuestiones importantes en la recepción de esa urbanización. Sí, precisamente por eso la recepción parcial pudiera dar salida a demanda en esa zona en concreto del alumbrado. Y otra pregunta, ¿se ha hecho alguna gestión para comprobar la situación de hipotéticos vertidos en la zona de Suelta al Prado, en la zona del río Gudillos, a su paso por la zona de Suelta al Prado? ¿Se ha comprobado si hay algún tipo de vertido, no lo hay, etcétera? Sí, se ha comprobado, se ha detectado dónde está el vertido y se está actuando ya. Ya están las obras iniciadas.
con qué tipo de actuación, quiero decir. Pues ahora mismo no le puedo concretar, pero sé que ya está maquinaria allí. No le puedo concretar pero sé que es un colector. Estaba dañado, estaba roto un colector, ¿verdad? Sí, estaba roto el colector. ¿Y hace 15 días o así? Sí, hace 15 días o así que han empezado ya las obras. De acuerdo, pues nada más. Felices fiestas a todos. Igualmente, se levanta la sesión.